vamos a estudiar la tarjeta, o placa electrónica de control, de una nevera de la marca Mabe, conocida como modelo Andrómeda. Vamos a ver sus partes. 1. Potenciómetro. 2. Relevador de alimentación a la resistencia de deshielo. 3. Relevador para controlar la alimentación de energía del compresor. 4. Varistores de protección. 5. Conector de entrada. Este conector está formado por los siguientes pines. Pin O. Para la operación relevador RL1. Cable de alimentación al compresor generalmente de color negro. Pin D. Para el deshielo relevador RL2. Cable de alimentación a deshielo, generalmente de color azul. Pin L. Para la línea. Cable de alimentación generalmente de color café. Pin N. Neutro. Generalmente cable de color naranja. 6. Resistencias de entrada de circuitos electrónicos. 7. Sensor de temperatura, tipo termistor. 8. Diodo. 9. Capacitor de circuito electrónico. 10. Capacitor de circuito electrónico. 11. Controlador. Ahora, vamos a ver las condiciones de operación de la tarjeta electrónica. A. Cuando la temperatura de la unidad supera el límite superior establecido por el programa, la tarjeta ordena el encendido del compresor, y lo mantiene en esa condición hasta alcanzar el límite inferior de temperatura, sensado por el termistor. En esta condición es posible apagar al refrigerador si se enfría el sensor de temperatura por debajo del límite inferior. B. Condición de descanso. Cuando la temperatura de la unidad alcanza el límite inferior, la tarjeta ordena el apagado del compresor, y se mantiene así, hasta que la unidad alcance nuevamente el límite superior de temperatura. En esta condición es posible hacer que el compresor arranque nuevamente, si se calienta el sensor de temperatura por encima del límite superior de temperatura. Las condiciones de operación y descanso se repiten varias veces, este tiempo es por lo general de 16 horas hasta alcanzar el denominado tiempo de trabajo de compresor, el cual varía de acuerdo al tipo de modelo. C. Condición de deshielo. Después de transcurrido el tiempo de trabajo de compresor, inicia la condición de deshielo, en la cual, la tarjeta ordena el encendido de la resistencia de deshielo. Este proceso dura aproximadamente 30 minutos, sin embargo, dado que la resistencia se encuentra en serie con el protector térmico, es posible que la resistencia se apague, debido a que la temperatura en el protector haga que éste cambie su estado y abra el circuito. Entre las tareas de mantenimiento que todo técnico en neveras debe saber, con estas tarjetas electrónicas, tenemos el forzar deshielo. Este procedimiento incluye los siguientes pasos. 1. Desconectar la unidad. 2. Hacer un puente entre los pines F de 0 y F-def. 3. Conectar la unidad. 4. La unidad debe pasar a condición de deshielo, independientemente de la condición en que se encuentre. Los 22 conceptos básicos que debe dominar el principiante en electrónica aplicada a la refrigeración son: 1. Corriente continua. Es la corriente que recorre un circuito en un solo sentido, es decir, constantemente sale de un polo, atraviesa el circuito, y llega siempre al mismo polo contrario. Por ello hablamos de polo negativo y positivo. 2. Corriente alterna. Es la corriente que está cambiando constantemente el sentido, como atraviesa un circuito. Habitualmente se cambia el sentido de la corriente entre 50 a 60 veces por segundo. 3. Circuito de control. Es el circuito que recibe las señales de los sensores y se encarga de enviar voltaje a los actuadores. Maneja corriente y voltajes bajos, usualmente de corriente continua, aunque algunos sensores pueden tener señales alternas. 4. Circuito de potencia. Es el circuito por donde fluye la corriente que pasa por motores, compresores, ventiladores, resistencias calentadoras. Maneja amperajes y voltajes altos, usualmente de corriente alterna. 5. Señales de sensores.
son los valores de corriente o voltaje, que usa la tarjeta electrónica para interpretar valores de propiedades termodinámicas, como presión, temperatura. Ahora hemos definido los primeros 5 conceptos básicos. De estos primeros destaca la diferencia entre corriente alterna y continua. Recuerda, como la corriente alterna cambia muy rápido de sentido o polaridad, no debemos hablar de negativo y positivo cuando trabajamos con este tipo de corriente. El polo negativo y positivo solo tiene sentido en corriente continua. Vamos ahora con otros 5 conceptos básicos. Señal electrónica analógica. Es aquella señal que puede tener cualquier valor de voltaje en un rango determinado. Por ejemplo, en el rango de 5 voltios, la señal analógica puede ser de 1.2, 3 o 4.7 voltios, o inclusive cualquier valor, que en este caso no pase de 5 voltios. 7. Señal electrónica digital. Es aquella que presenta solamente 2 valores de voltaje. Suele tener siempre un mínimo de 0 voltios y un solo valor máximo, como por ejemplo 5 voltios. La tarjeta electrónica no interpreta el valor de voltaje, sino las veces que estos 2 voltajes cambian. 8. Transformador. Se usa para variar el voltaje de la corriente alterna. Usualmente se usa para llevar de un voltaje alto a uno más bajo. 9. Capacitor. Se usa para almacenar un valor de carga eléctrica en un punto, y entregarla cuando sea requerida. También el capacitor puede filtrar señales, almacenando la carga que no se necesita. 10. Resistencia eléctrica. Es la oposición al paso de un flujo de corriente eléctrica, ya sea continua o alterna. Acabamos de definir otros 5 conceptos básicos de electrónica en refrigeración. De estas 5 definiciones, destaca la forma como la tarjeta o módulo de control interpreta las señales digitales y alternas. Por ejemplo, las señales alternas son interpretadas por solo el valor de voltaje de la señal, mientras que las digitales, por el número de veces que cambia el voltaje, y no por su valor. Vamos con otras 5 definiciones. Bobina. Es utilizada para almacenar energía. Esto se logra mediante la acumulación de un campo magnético. 12. Diodo. Usualmente se usa para manipular el sentido de la corriente eléctrica. 13. Fuente de diodos. Es una configuración de diodos especialmente diseñada para manipular el sentido de la corriente alterna y convertirla en corriente continua. Para entregar una corriente completamente continua, se necesita a la salida del puente de diodos el uso de capacitores, para así evitar los rizos o valores de voltaje no deseados, que se presentan después de la rectificación. 14. Regulador de voltaje. Se usa para regular el voltaje en una parte específica del circuito. Son muy conocidos en tarjetas electrónicas en refrigeración, el regulador con siglas 7805 y el 7812. 15. Triac. Es un interruptor electrónico de corriente alterna, usado para controlar la velocidad de turbinas, o suministrar corriente a motores. Ahora llevamos 15 definiciones. De estas 5 últimas, destaca el uso del puente de diodos, para convertir la corriente eléctrica alterna en corriente continua. Vamos con otras 5 definiciones. 16. Sensor de presión. Envía señales de voltaje a la tarjeta electrónica para transmitir los valores de presión al módulo de control. Pueden ser señales digitales o analógicas, dependiendo del tipo de sensor. 17. Sensor de temperatura. El sensor de temperatura informa al módulo de control el valor de temperatura de un punto, mediante la caída de voltaje de una corriente a través de una resistencia de valor variable. Trabaja con señales analógicas. 18. Interruptor por regulación. Se encarga de detener el funcionamiento del ciclo de refrigeración, cuando se alcanza un valor determinado de alguna de las variables de interés. Los más conocidos son el termostato y el presostato. 19. Optoacoplador.
Se usa en circuitos electrónicos para controlar zonas de la tarjeta, que a su vez deben estar aisladas. 20. Compuertas. Se usan muchas veces como inversoras, para transmitir y recibir señales electrónicas. Nos faltan 2 conceptos de la lista total. Vamos entonces, con la definición 21 y 22. 21. Transistor. Es un interruptor electrónico con 3 terminales, usado para activar circuitos. Debe recibir una señal en su terminal base, generalmente proveniente del controlador, para poder dar paso a un valor de corriente mayor, a través de sus otras 2 terminales. Por eso se les conoce también con el nombre de amplificadores. 22. Relé. Son dispositivos electromecánicos, encargados de activar circuitos de potencia directamente o indirectamente. Trabajan con una bobina, que al recibir polarización produce un campo magnético lo suficientemente grande, para atraer un interruptor mecánico, y permitir el paso de corriente al circuito de potencia. Al final, hemos unido estos 2 últimos conceptos, porque están muy relacionados, aunque muy diferentes. Ambos componentes, tanto el relé como el transistor, pueden trabajar como interruptores, con la diferencia que el transistor no tiene partes móviles que se desgasten, comparado con el relé que sí las tiene.